Siguiendo con el reportaje de Sandra Torres, el exsecretario de Comunicación Social del gobierno de Álvaro Colom, el periodista Ronaldo Robles, resumió la larga carrera por la presidencia de Sandra Torres en un tuit la noche del 11 de agosto, cuando se confirmó la victoria de Alejandro Yamatei del partido Vamos, Sandra, haciendo presidentes desde 2011. Robles estuvo cerca de la pareja presidencial de la UNE por poco más de 3 años. Conocía a Sandra Torres como ex primera dama y conocía el contexto político desde el que lanzaba su frase. En 2011, al finalizar el gobierno de la UNE, 3 figuras parecían poder disputar la presidencia de la República: Otto Pérez Molina del Partido Patriota, Sandra Torres de la UNE y Manuel Valdizón de Líder. Torres, para evitar una prohibición constitucional y buscar la presidencia, se divorció del expresidente Colom ese año. La Corte de Constitucionalidad evaluó su participación como una violación a la Constitución y le negó la candidatura. Su salida y su negativa a que nadie más fuera candidato por el entonces partido oficial abrió la puerta a un emergente Manuel Valdizón, que fue derrotado por Pérez Molina en segunda vuelta. La caída de Torres fue aprovechada por Pérez Molina al articular un discurso en contra del populismo y los programas sociales que recayó contra Manuel Valdizón, que había sido diputado de la UNE. En 2015, Torres preparaba el terreno para el que debía ser su año. El rival a vencer era Valdizón, que regresaba consolidado con Líder, con una fuerte campaña mediática y fortalecido con una bancada mayoritaria dentro del Congreso. Y entonces llegó el caso La Línea, la investigación que desató un vendaval de casos de corrupción y que tumbó las posibilidades de varios candidatos. Parecía que Sandra Torres sería presidenta. Pero solo se quedó para ver cómo Jimmy Morales, un cómico sin experiencia, postulado por un partido formado por exmilitares, FCN Nación, la sobrepasaba en todos los sondeos y alcanzaba la presidencia. A su lado, en la derrota, permaneció Mario Leal, su candidato a la vicepresidencia, el financista y recaudador que inyectaba dinero a la UNE. En 2019, Sandra Torres volvió a la contienda electoral. Evitó ser capturada y logró ser candidata. Vio como la exfiscal general Telma Aldana, del partido Movimiento Semilla, y Suri Ríos, de Valor, fueron eliminadas. Sobrevivió para configurar los votos en su contra y ayudar de nuevo a ser otro presidente. Alejandro Yamatei, un médico que lo había intentado en 4 ocasiones, ganó las elecciones presidenciales con el partido Vamos. Su principal mérito fue no ser Sandra Torres. Y ya que mencionamos a Manuel Valdizón, Sandra Torres incidió en el Transurbano, empresa que pertenecía al ex candidato presidencial. El proyecto del Transurbano nació en 2008, cuando el objetivo era implementar un sistema prepago de autobuses. La entidad encargada de ejecutar ese proyecto fue la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos. El proyecto, que buscaba solventar problemas de transporte en la ciudad de Guatemala, se convirtió en el cuerno de la fortuna donde empresarios del transporte público. El Transurbano es, por mucho, uno de los proyectos más onerosos emprendidos por el Estado durante la última década, tanto por la millonaria inversión como por sus irregularidades. 2 de sus componentes principales están cuestionados judicialmente en la actualidad: la adquisición de las unidades de transporte y la primera fase del proyecto de seguridad planteado para su funcionamiento 2008 a 2011. La segunda fase de seguridad, aunque no es cuestionada judicialmente, funcionó bajo la misma lógica: beneficiar con un megacontrato a una sola empresa durante varios años, prorrogando el concurso. 3 de las 5 licitaciones más caras en el área de seguridad de los últimos 17 años están relacionadas con el proyecto Transurbano, 2 para vigilancia con guardias de seguridad y 1 para videovigilancia. De estas, solo una ha sido cuestionada por el Ministerio Público, y es la que involucra a la empresa Protección Metropolitana S.A. La Asociación de Transportistas adquiriría un crédito por 270 millones de quetzales para la supuesta adquisición de los buses, en el cual estaba como garantía el gobierno de Guatemala. Sin embargo, siguen recibiendo dicho subsidio y cobrando lo que se les antoje a la hora que quieran. Podemos observar 53 buses pudriéndose inservibles y casi enterrados, pero en total hay más de 85 buses en total sin funcionar. Esta es una de las mafias del gobierno de la UNE orquestada por Sandra Torres. Actualmente Sandra Torres se encuentra entre dimes y diretes en redes sociales debido al proceso de inscripción y cancelación del partido UNE. El plan B de Sandra Torres.
Con el eslogan "Somos Guatemala" y con una filosofía de respeto a la ley y trabajo en la reconstrucción real del país, surgió el partido político Nosotros, aprobado por el Tribunal Supremo Electoral el pasado 3 de mayo, pero con un vínculo muy estrecho con la ex primera dama y ex candidata a la presidencia, Sandra Torres. La nueva agrupación política logró la adhesión o afiliación de 30.600 personas. Realizó asambleas en 65 municipios y 13 departamentos, entre ellos la ciudad de Guatemala, Chimaltenango, Escuintla, Santa Rosa, El Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Jutiapa, entre otros. El yerno de Sandra Torres, además de ser esposo de Nadia, hija de Sandra Torres, Rudy Guzmán es un ex candidato a diputado que intentó un curul con el extinto partido Fuerza, mismo con el que el presidente Alejandro Yamatei buscó, sin éxito, la silla presidencial. También es la agrupación que llevó en 2 oportunidades al ministro de Desarrollo, Raúl Romero, al Congreso. Este personaje ligado a Torres ha sido empresario contratista del Estado. Su mayor éxito ha sido la empresa VIP Security, la cual ha obtenido casi 260.000 millones de quetzales en contratos del Estado desde el 2004, de los cuales más de 30 millones de quetzales han sido durante la administración de Yamatei, según el portal de Guatecompras. Guzmán trata de desligarse de la empresa VIP Security por todos los medios. Aseguró que la dejó desde 2016, pero en el 2020 aún aparecía en los registros de Guatecompras y empresarios de seguridad privada indicaron que él sigue al frente de la institución, pero que, tras bambalinas, para que no le afecte en sus aspiraciones políticas. Otra de sus empresas es Recapsa, también contratista del Estado y que, en los últimos 3 años, durante la administración de Yamatei ha cobrado casi 8 millones de quetzales en contratos, prestando servicios de limpieza, jardinización, conserjería, entre otras cosas. Sus principales clientes del gobierno son el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y los Ministerios de Salud y Educación. Con este último obtuvo un contrato de 2 millones de quetzales. Después de esta investigación queda algo muy claro: las ansias de llegar al poder por parte de Sandra Torres son grandes, tal es el caso de llegar hasta las últimas consecuencias para conseguir financiamiento de donde sea sin importarle la fuente, también el de tener un plan opcional si el primero no le funciona. ¿Qué podemos esperar de esta persona que no le importa nada para conseguir su cometido, prometiendo soluciones que solo funcionan a corto plazo y solo dejan al país en más pobreza, porque la filosofía de Torres no busca un desarrollo social a largo plazo, sino solo lograr ganar el mandato presidencial? Haciendo referencia al proverbio chino, regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Sandra Torres es de las que regala láminas, pero no esperen que le enseñe a trabajar al guatemalteco para superarse y desarrollarse. Sandra Torres y la UNE. ¿Quién es Sandra Torres? No hay duda que Sandra Torres es una de las candidatas con más experiencia en política guatemalteca. Ella ha recorrido cada rincón del país y organizado 5 campañas. La primera la perdió por poco en 2003 en contra del presidenciable del partido Gana y otra concretada con éxito en 2007, ambas con Álvaro Colom como candidato a la presidencia. Los dos fundaron el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, allá por el año 2000. Torres se casó con Colom, con quien ganaron la presidencia, cogobernó y de quien se divorció en 2011 para poder participar en los comicios siguientes. Sandra Torres ha estado en política desde antes de esto, cuando aún estaba casada con Edgar Augusto de León Sotomayor, quien junto a los hermanos de Sandra, Gloria Torres y Rolando Torres fueron fundadores del partido político de ideología izquierdista DIA, que en su participación de las elecciones del año de 1999 hizo alianza con el partido Alianza Nueva Nación, ANN, y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, que corrió sin éxito en las postulaciones presidenciales de Álvaro Colom, ganando únicamente un curul al Congreso de la República en el año 2003, siendo esta la única participación política de dicho partido, el cual desapareció por pérdida de su estatus. No es secreto que en el gobierno de Álvaro Colom era Sandra la que gobernaba, aparentemente ambos dirigían las reuniones del gabinete de gobierno. Él se encargaba de los temas de seguridad y economía, y ella, de educación, salud y todo lo relacionado con cohesión social. Pero estaba claro que todos tenían que seguir las órdenes de ella, que era la que regañaba y ponía a todos en cintura, como menciona un exministro de gobierno. Aunque había otro hombre fuerte del gobierno. Gustavo Alejos, el financista de campañas, empresario y uno de los encargados de negocios durante la administración, como una vez bromeó el presidente Colom.
Gustavo Alejos, secretario privado, y Sandra Torres, coordinadora del Consejo de Cohesión, tenían algo que a Colom le faltaba, o que no le gustaba: estar regañando a la gente. Así, Sandra Torres y Gustavo Alejos eran los dos vicepresidentes de facto, ella para temas sociales y él para temas de infraestructura y economía. Se decía que la primera dama era quien tomaba las decisiones, la verdadera presidenta. Lo cierto es que era la persona con la imagen más fuerte del gobierno y estaba bajo el foco de la prensa por los señalamientos de corrupción en los programas sociales que estaban a su cargo. Sandra Torres fue arrestada el 2 de septiembre de 2019 por acusaciones de financiamiento ilícito para su campaña a las elecciones presidenciales de 2015. Este año Sandra Torres emprendió su primera carrera por la presidencia después de la negativa a su inscripción en el proceso anterior. Para financiar esta campaña echó mano de un antiguo operador del Partido Patriota, Mario Leal Castillo. Según las investigaciones de la FESI y CICIG, este empresario es la clave para entender el financiamiento electoral ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, que tuvo su origen en una red paralela al caso La Línea. Cuando a comienzos de la campaña del 2015 se le preguntaba al diputado Mario Taracena de la UNE de qué manera iba a enfrentar su partido la millonaria campaña presidencial de su rival Manuel Valdizón de líder, este se encogía de hombros y repetía que ya le había dicho a la señora que se sacara la cartera y comenzara a soltar el billete. 4 años después, Sandra Torres Casanova, la primera mujer en alcanzar 2 veces el segundo lugar en unas elecciones presidenciales en Guatemala, en 2015 y 2019, es conducida a los tribunales de justicia por agentes de la Policía Nacional Civil. Un gran dispositivo de seguridad y una transmisión en vivo por parte de los principales medios de comunicación del país la acompañaron. El Ministerio Público la acusó del delito de financiamiento electoral no registrado, luego de que en febrero de 2019 solicitara un retiro de antejuicio por financiamiento electoral ilícito para su partido durante la campaña del 2015. Su conexión con el caso, según la imputación, se debe a su vínculo con el ex candidato a la vicepresidencia de la UNE, Mario Roberto Leal Castillo, miembro de una acaudalada familia del país, propietaria del centro comercial Cayalá, los supermercados Unilever, La Torre y Econosuper, además del ingenio azucarero Magdalena. Extraoficialmente, fuentes políticas detallaron que Leal Castillo también fue financista del Partido Patriota durante la campaña del 2011. Leal, antes de acompañar a Sandra Torres para la campaña electoral, fue secretario de Asuntos Específicos de la presidencia del gobierno de Otto Pérez Molina. Al momento de anunciarse la postulación de Leal Castillo como candidato a la vicepresidencia de la UNE, el expresidente Álvaro Colom reaccionó aireado. Recordaba que el empresario que ahora acompañaba a su ex esposa había marchado junto al grupo de camisas blancas pidiendo su renuncia por el caso Rosenberg en 2009. Las manos solidarias se han convertido en puños, dijo entonces Colom en alusión al símbolo del puño que utilizaba el Partido Patriota. Luego de la reforma del delito de financiamiento electoral ilícito, realizado por el Congreso en octubre del 2018 para proteger a empresarios financistas y al mismo presidente Jimmy Morales, las aportaciones no reportadas quedaron establecidas como el delito de financiamiento electoral no registrado, mientras que el delito de financiamiento electoral ilícito quedó establecido solo para el dinero que los partidos obtienen derivado de actividades criminales. Este matiz es importante ya que la acusación contra Leal Castillo incluye el hecho de haber ingresado fondos a la campaña de la UNE provenientes del cobro de sobornos. El dinero fue el hilo conductor para establecer los casos por los que Sandra Torres quedó ligada a proceso. Fueron 3 expedientes los que mencionó la jueza Claudette Domínguez al explicarle el motivo de su detención. La ex candidata a la presidencia, como herencia del trabajo de investigación entre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el MP, fue relacionada a 3 importantes investigaciones: Aceros de Guatemala, traficantes de influencias y financiamiento electoral ilícito de la UNE. Leal Castillo, no obstante, era útil para Sandra Torres en 2015 no solo por su dinero y su apellido sino por su capacidad como operador político en distintos niveles. Sobre todo, según la acusación del MP, por el trabajo que el empresario realizaba desde las sombras, negociando con redes criminales dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, para obtener beneficios tributarios en favor de diversos consorcios empresariales y cobrando comisiones por su gestión. Según las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Mario Leal fue un importante recaudador de la UNE en 2015, junto a Gustavo Alejos.
En una escucha telefónica del 4 de mayo de 2015, consignada en la solicitud de antejuicio contra Torres presentada en febrero de 2019, Alejos y Leal hablan de una reunión con Flavio Montenegro, entonces directivo del Banco GIT Continental, fallecido en 2017 y procesado en 2016 por financiamiento electoral ilícito del Partido Patriota, en la cual esperaban recaudar 200.000 quetzales al mes durante 5 meses hasta sumar 1.000.000 de quetzales. La mancuerna Leal y Alejo se volvieron, según dejan entrever las escuchas telefónicas, el binomio recaudador de la UNE. Además de este dinero no reportado, al parecer proveniente de actividades legales, según la imputación, la UNE también recibió fondos que tenían un rastro más opaco que derivan de otras investigaciones como La Línea, el caso por el que renunciaron el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Fueron acusados de liderar una red de defraudación aduanera conformada, también, por funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria. A raíz de La Línea, los fiscales del MP encontraron cobros de comisiones ilícitas a empresarios para la tramitación rápida de expedientes de crédito fiscal y pagos para entorpecer casos administrativos y penales por posible defraudación. El nombre de Mario Leal, en estos hallazgos, aparecía regado por todas partes en el caso Traficantes de Influencias. Su trabajo, según la Fiscalía Especial contra la Impunidad, consistía en encontrar clientes, es decir, grandes empresas interesadas en contratar los servicios ilegales de los funcionarios de la SAT para la devolución exprés de los abonos fiscales que habían realizado al Estado. Mario Leal, según el MP, obtuvo una comisión ilícita por su trabajo con estas empresas de 3 millones de quetzales entre 2013 y 2014. En 2015 esta red criminal dentro de la SAT continuaba funcionando. Una parte de los cobros que realizaban a las empresas para obtener rápidamente la devolución de crédito fiscal fue destinado a la campaña presidencial de Sandra Torres, como se señala en la acusación del caso de financiamiento electoral ilícito contra la UNE. El rastro de dinero que siguieron los investigadores de CICIG y MP ubicó entre los financistas no reportados de Sandra Torres a Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de uno de los operadores más importantes del caso La Línea, llamado Giovanni Marroquín Navas, enlace entre la estructura interna de la corrupción en la SAT y los actores externos. Para lograr que el efectivo fuera incluido como parte de la sostenibilidad de la campaña presidencial de Torres, la UNE creó una estructura de 3 empresas que funcionaban como un centro de recaudación. En total, como detalla la acusación, se logró la transferencia de poco más de 19.53 millones de quetzales. 2 de las empresas creadas para administrar el financiamiento ilícito de la UNE, MAR y BCA y Proapsa, eran directamente controladas por Mario Leal Castillo, mientras que la tercera, Grupo Empresarial Inmobiliario San Felipe, vinculada al diputado de la UNE, Julio César Iscamé, trasladaba fondos para la campaña de Sandra Torres simulando transacciones con las 2 sociedades anteriores relacionadas a Leal. ¿Por quién no votaré? Hoy hablaremos de Sandra Torres. Hasta hablar de ella es molesto, pero hay que hacerlo. Le pregunto a Sandra Torres, ¿es que acaso no se ha cansado de hacerle daño a Guatemala? Usted militó en la guerrilla, alias MAR, fue cómplice de todas las barbaridades cometidas por la guerrilla durante la guerra interna, una guerra fratricida provocada por pensamientos perversos como el suyo. Hoy no empuña las armas, pero esgrime las mentiras. Hoy es una guerrillera de la política falsa y mentirosa. Ya no más, Sandra Torres. Ya deje de negociar con la pobreza y el hambre de los guatemaltecos. Los programas Cohesión Social, Mi Familia Progresa y toda esa basura fueron diseñados por Hugo Chávez y mire cómo está Venezuela. Usted ofrece regalar dinero a todas las madres y a todos los estudiantes. ¿Quién le ha dicho a usted que el dinero de los contribuyentes es para que lo regale? Abusiva, ladrona. Eso es robarle a la salud, a la seguridad y a la educación. Porque para eso son los impuestos que pagamos los guatemaltecos. Usted se ha visto involucrada en varios asuntos fuera de la ley que han quedado impunes. Desde el asesinato de Hugo Arce, de Khalil Musa y de Rodrigo Rosenberg, hasta el asalto al proyecto del Transurbano. Ya no más.
Ya van varias veces que se presenta como candidata y siempre pierde. Dese cuenta, los guatemaltecos no la queremos. Usted parece paludismo, repite y repite. No crea que porque ha engañado a unos empresarios que la están financiando, nos engaña a todos. Siempre hay traidores a la patria. Y no se dan cuenta estos ilusos traidores que usted no va a llegar a la segunda vuelta. En los foros ya luce ridículo, incoherente en sus respuestas y contesta lo que no le preguntaron. Ya le pegó la edad. Gastar en cirugía no cambia nada. La mona, aunque de seda se vista mona, se queda. No más UNE y no más Sandra Torres. Ya queremos votar por el candidato de nuestra simpatía y no en contra suya. No te confundan. El negocio que Sandra Torres ha formado con su familia para coaptar las instituciones públicas. La señora Torres, cansada de no poder ganar la presidencia del país, ha creado junto a su familia una red para cooptar varias instituciones públicas al obtener desde hace años varios puestos, logrando tener poder en el Congreso como el Parlamento Centroamericano. En el Parlacén, la familia Torres postula a Luis Rolando Torres, hermano de Sandra Torres, en la casilla titular 4, y también se encuentra a sus hijos Edgar Antonio de León Torres y a Sandra Raquel de León Torres como diputada suplente. En el Congreso de la República postula a Lourdes Teresita de León Torres en la casilla 2 del listado nacional, hija también de la señora Torres. El colmo de esta red es que la señora Torres creó otro partido en conjunto con su yerno Rudy Guzmán, quien se está postulando también para la presidencia del país, y junto a su esposa, quien es hija de Torres, Nadia Lorena de León Torres, se postula a la casilla 1 del listado nacional de este nuevo partido. Sandra Torres ha visto un negocio redondo en el gobierno, donde junto a su familia quiere seguir viviendo de nuestros impuestos. Esta familia de verdad se... Esto requiere una acción muy clara para dejar establecido que no es aceptable ninguna forma de discriminación contra estas personas, que va a ser perseguida activamente por el Estado, que va a haber un combate a el discurso de odio y que no va a existir ningún espacio a la tolerancia contra esta comunidad en atención a su orientación sexual ni contra ninguna otra comunidad en atención a su condición. Tenemos que tener un Estado que respeta los derechos de manera universal. Yo quiero hacer un descargo contra los censuradores, los inquisidores, los oscurantistas, los extorsionadores que se disfrazan con banderitas multicolor y que en el nombre de la diversidad, la tolerancia, la inclusión, no están dispuestos a tolerar a nadie que no se arrodille a ellos. Todo lo que no coincide con ellos lo califican de discurso de odio y a continuación se inventan una doctrina según la cual quien tiene ese supuesto discurso de odio queda casi en un estado subhumano, una especie de estatus de ciudadano de segunda categoría, con menos derechos. Claro, en el nombre de los derechos te dejan sin derechos y encima te llaman antiderechos. Ideología de género. No la conozco, no sé lo que es. No la conozco, no sé lo que es. ¿Pro vida o pro aborto? No es una distinción funcional para mí. Nosotros, yo personalmente estoy a favor de la vida en todas las formas. Lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia esperable de cuando a una ideología se le inyecta dinero y poder político. Por más absurda que sea esa ideología, porque de hecho la ideología de género es un absurdo en sí mismo, suponer que mi autopercepción constituye mi realidad es un absurdo, desde cualquier punto de vista, filosófico, científico, etc. Pero si yo a esa ideología le inyecto dinero y le inyecto poder político, el absurdo va a quedar de lado y no importa porque se va a imponer con arreglo de la fuerza del Estado o de organismos internacionales que después en todo caso podemos hablar de eso. Cual intelectuales que provenían de las izquierdas se desencantaron con la idea de que la revolución que ellos proponían podía movilizar a la clase obrera.
La izquierda en ese entonces, digamos, pensemos en la Guerra Fría, ¿no? La izquierda en ese momento tenía una matriz ideológica en la cual se suponía que la revolución del socialismo iba a venir de la mano de la clase obrera que se iba a levantar contra los patrones. Ahora muy bien, pensemos en Estados Unidos, década del 50-60. ¿Los obreros se levantaron contra los patrones? No. ¿En Alemania Occidental pasó lo mismo? No. ¿Pasó que se levantaron en Francia? No. ¿En Inglaterra? No. Entonces la izquierda empieza a comprender que no puede seguir jugando con la dialéctica obrero-capitalista y necesita llevar ese conflicto a otro terreno. Y ahí aparece la idea de lanzar una revolución cultural en vez de una revolución económica. Y esa revolución cultural especifica su punto más importante en el orden de la sexualidad. Es por eso que desde el Vamos no podemos encontrar ideólogos de género que no participen de ideas inclinadas hacia las izquierdas. Sus intelectuales vienen de ese arco político, guste o no guste. De nada sirve orar como cristiano, pero votar como un ateo. Oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Oran para que Dios libre a la Iglesia de la persecución en países comunistas, pero votan por candidatos comunistas o que apoyan el comunismo. Oran pidiendo a Dios por la expansión del Evangelio, pero votan por candidatos que quieren cerrar iglesias. Oran por la familia, pero votan por candidatos que defienden ideologías destructoras de la familia. Oran por los hijos, pero en las elecciones votan por candidatos que defienden a los pedófilos y la ideología de género. Oran para que Dios libere a los jóvenes de las drogas, pero votan por candidatos que están a favor de legislarlas, legalizarlas. De nada sirve orar como cristiano, pero votar como un ateo. Que tengan un buen día.